Bien, vamos a dar inicio a este taller. Muy buenos días. Mi nombre es Marcelo Guajardo, coordinador de Asuntos Públicos de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, y les doy la bienvenida a este taller organizado por el Comité de Inteligencia Artificial y Data, en el que compartiremos distintas experiencias sobre casos de usos prácticos en monetización de datos en empresas. Hoy contaremos con la participación de Javier Orcaranza, Associate Director de Accenture Chile, también de Juan Eduardo González, gerente de datos y analítica avanzada de Antofagasta Minerals, y Marc Martínez de Albeniz, Chief Data Officer de Match, como principales speakers. Cada uno de ellos nos presentará un caso de uso práctico en sus empresas. Muchas gracias a los tres por acompañarnos hoy. También agradecemos al director de AmCham, chair del Comité de Inteligencia Artificial y Data, Nicolás Goldstein, y a los coaches Patricio Cofré, María Francisca Yáñez, quienes han sido fundamentales en la organización de este taller, y también a Claudia Ramos, coacher también, quien moderará este taller. Bienvenida ahí a todos y a todos. Y a todos los que se han conectado ahí, ¿cierto? Virtualmente, les agradecemos, muchas gracias por su asistencia. Muy brevemente, quisiera comentarles que en AmCham contamos con 6 comités en el cual nuestros socios comparten aprendizajes, reflexiones y mejores prácticas en áreas claves para Chile. Uno de ellos es, cierto, el Comité de Inteligencia Artificial y Data, un espacio de relacionamiento y discusión donde abordamos distintas materias de relevancia para nuestros socios, como lo es la ciberseguridad, datos personales, inteligencia artificial generativa y la generación de valor con data. Como una de nuestras prioridades para este 2023 y definidas por los mismos socios del comité, quisimos profundizar en la temática de la generación de valor con data a través de un taller que tuviese foco en experiencias prácticas para compartir diferentes aprendizajes y desafíos entre los miembros de la comunidad AmCham. Para comenzar con las presentaciones, ahí le paso a la palabra primero a Claudia, que nos dará también una bienvenida y irá guiando este taller. En ciertos momentos, cierto, vamos a poder ahí abrir la conversación, la idea es que participen, así que vamos ahí a pueden levantar la mano para hacer preguntas cuando termine después la presentación de cada uno. Así que Claudia, te doy la palabra y voy a compartir ahí tu presentación. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, bienvenida y bienvenidos todos y todas a este pequeño taller que hemos organizado. Vamos a compartir casos de uso prácticos, como dijo Marcelo. La idea es que vamos a compartir 3 casos de uso. Juan Eduardo va a compartir uno de Antofagasta Minerals, Javier Ocaranza, uno que trabajó con Senco, en lo que es Retail Media, y Marc Martínez va a compartir un caso de uso de Match, que es el Banco Digital de BCI. Así que desde allá les agradecemos mucho a ellos tres, bueno, y a todos los que nos están acompañando en este taller. Vamos a partir con unas pocas láminas generando el contexto de lo que vemos que significa la creación de valor con los datos y la aproximación que hemos trabajado nosotros por una parte acá en BCI, pero que sí es bastante general y compartida. Lo primero que vemos de la creación de valor con los datos, que no es solo la monetización, sino que lo vemos como generar esta capacidad organizacional de poder trabajar y tomar decisiones, mejores decisiones y evitar malas decisiones usando los datos. Ahí hay ya una creación de valor muy importante usando los datos para poder realmente acelerar este proceso en la empresa. Lo segundo es usar los datos como una fuente para sorprender a los clientes, es decir, para generar experiencias distintivas, contextuales y personalizadas a través de los datos y también crear valor con los datos a través de nuevos modelos de negocio que generen un mayor crecimiento en la empresa. Bien, siguiente Marcelo. ¿Y cómo abordamos esta generación de valor con los datos? Lo abordamos con esta estrategia. Lo primero es construir y coordinar los habilitadores que permiten esta creación de valor. ¿A qué nos referimos con los habilitadores? Lo vamos a ver en un momento. Es tener los talentos, tener la data, tener la arquitectura organizacional, tener los procesos, tener las capacidades de trabajar los datos con seguridad. Y con eso desplegar y tener un modelo operativo, una forma de trabajar que nos permita generar este valor al cliente y a la organización en los distintos ámbitos. Aquí vamos a profundizar un poquitito como para dale, Marcelo, por favor, la siguiente. Entonces, ¿qué vemos como habilitadores fundamentales para poder trabajar con datos? Bueno, tener los talentos necesarios, sean los data engineer, los data science, los ML, etcétera. Toda la cantidad de roles que implica esta necesidad de trabajar con datos. Por supuesto, tener datos de calidad, que es el activo más importante y el que nos permite
seguir trabajando con datos. Tener una tecnología y una arquitectura de datos que permita también utilizar los datos en los distintos procesos, ya sea de lo más simple para poder tomar decisiones como herramientas de BI, etcétera, o bien ya para tener procesos de datos o servicios de datos en las empresas, tener acordado un proceso y un gobierno de cómo vamos a usar los datos de las empresas, cómo va a ser el proceso de trabajo y, por supuesto, trabajar en el equipo, en la empresa, los aspectos legales y normativos que van a guiar nuestro proceder con los datos. A eso le llamamos nosotros los habilitadores. ¿Qué hacemos con los habilitadores? Los desplegamos a través de las capacidades que tenemos que desarrollar. Un gobierno que nos ayude a priorizar los casos de uso que van a dar más relevancia, un modelo operativo de cómo vamos a trabajar con las distintas áreas que participen en los casos de uso y finalmente estos casos de uso que se van generando. Vamos a ver ahora una forma, como vemos, de cómo partir y encontrar estos casos de uso. Y con esto, ¿qué queremos hacer? Bueno, lo que hemos conversado es generar este valor, ya sea a los clientes, a la organización, a la sociedad, participar de la agenda estratégica de las empresas donde nosotros somos parte. ¿Qué significa? Usar los datos, por ejemplo, para conocer a los clientes, para conocer el mercado, para mejorar productos, mejorando la oferta de valor, diferenciarse, para acompañar a los clientes en su día a día, mejorar sus experiencias en los procesos con los cuales interaccionan con nosotros, lograr que se vinculen, gestionar el riesgo de una empresa, generar eficiencias en la empresa, innovar, es decir, mejorar productos, mejorar procesos, tomar mejores decisiones y evitar malas decisiones y generar conocimiento corporativo. Entonces, esta es la agenda que nos va a reunir, vamos a compartir distintos casos de uso, como experiencias que han tenido las empresas, experiencias prácticas, y lo que buscamos es que todos ustedes puedan hacernos preguntas, entre todos enriquecer el conocimiento que tenemos los distintos socios de AmCham que están participando. Últimas láminas para ver solamente un ejemplo de cómo, por dónde partir para ir generando valor. Lo primero es entender en la empresa, hacer este ejercicio, hacia dónde queremos acelerar con los datos, ¿cierto? ¿Qué bolsones de valor tenemos? Estamos viendo. Queremos aumentar ingresos, mejorar experiencia, reducir costos, mejorar productividad, incrementar margen, mejorar un proceso específico. Entonces, tener mucha claridad en la dirección que nosotros queremos partir para usar estos datos. Lo segundo, una vez que tenemos esa dirección, levantar estos desafíos de negocio asociados a esa dirección. Es decir, cómo podríamos mejorar la experiencia, ¿no es cierto?, de nuestros clientes, creando magia. ¿Qué preguntas que hoy día la empresa tiene podría tener mejores respuestas usando los datos? Y quizás qué preguntas nos harían más competitivos también como empresa, ¿cierto? Entonces, en estos desafíos de negocio los tenemos que trabajar como con las distintas áreas de la empresa. Estos equipos de datos trabajan inmersos en la empresa para priorizar, levantar estas hipótesis y experimentar en estos casos de uso factible, donde tengamos esta data de calidad y obviamente que generen valor alineados con la agenda estratégica. Entonces, con esta pequeña introducción y sin más, vamos a dejar a nuestros panelistas, a Javier, a Juan Eduardo y a Marc, donde nos van a hacer unas pequeñas presentaciones de 10 a 15 minutos para contarnos sus experiencias en la generación de casos de uso y luego vamos a ir interactuando con cada uno de ustedes con preguntas y respuestas. Bienvenido, Javier, te paso la palabra. Hola, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Javier Ocaranza, como dijo Marcelo. Y yo les vengo a contar sobre el caso de uso de Retail Media. Como dijo Claudia, este caso de uso está basado en la experiencia que tuvimos en Chile con un gran retailer, pero también en otras partes del mundo. Así que la idea primero es explicarle un poco qué es Retail Media, porque es un concepto que probablemente no es familiar para todos, y después entrar un poco en los desafíos que nos encontramos a lo largo de este proyecto. ¿Ok? Entonces, primero, y a lo mejor muy alineado con lo que decía Claudia recién, nosotros vemos dos maneras de sacarle valor a la data. La primera es la monetización y tiene un enfoque externo, ¿ya? Y esto tiene que ver cómo nosotros ocupamos la data, sobre todo para crear productos que podemos salir a vender. Y por otro lado, la capitalización, que es cómo ocupamos la data
nosotros para mejorar nuestros procesos, eficiencias, etcétera, etcétera. Y Retail Media está muy enfocado en la parte izquierda, ¿ya? Yo como ocupo esos datos para crear una nueva línea de negocios que me traiga ingresos adicionales. Y principalmente enfocado en el mundo del marketing digital, ¿ok? Y bueno, para ir un poco más en cuestión, ¿qué es Retail Media? Primero, un par de números que son bien impresionantes. Amazon partió con Retail Media más o menos el 2011, ¿ya? No sé si ustedes se han fijado cuando entran a navegar a Amazon, dice sponsored algunos productos. Bueno, Amazon le cobra a las marcas para salir como sponsor. Y si se fijan la evolución que ha tenido, el 2023 ya es el tercer medio digital en Estados Unidos. O sea, ¿qué significa eso? Las marcas cuando van a gastar plata en marketing digital están gastando el 15% en Amazon, ¿ya? Y esta es una industria que para el 2024 ya va a ser de más o menos 100 billones de dólares en el mundo. Entonces, algo que en realidad todos los retailers y en realidad los e-commerce están viendo cómo lanzan sus unidades de retail media. Y bueno, para seguir profundizando, esta definición de retail media al final nos dice que es la manera en que los retailers conectan a la marca con sus consumidores, apalancándose de activos de datos. Ya vamos a ver cuáles son los activos de datos y sus medios digitales. Y con esto se genera una relación win-win-win, porque básicamente lo que logran los retailers es que los consumidores reciban publicidad de las marcas a los que son más propensos a consumir. La marca optimiza su presupuesto de marketing y el retailer, obviamente, al ser más efectivo en la comunicación, incrementa sus ventas. ¿Y cuáles son estos activos de datos? El primero y el más importante es toda la información que el retail o el e-commerce tiene permiso de usar de sus clientes, ya que es súper importante el concepto de que la data no es de ninguno de nosotros, de ningún negocio, la data es del cliente y los clientes nos dan permiso para utilizarla y por eso que hay que ser muy cuidadosos con los términos y condiciones y todas esas precauciones que hay que tomar cuando ocupamos los datos. Esta información del comportamiento de compra del cliente, que es lo fundamental, le permite a el e-commerce o el retail generar audiencias. Y aquí viene la gracia de un retail omnicanal que tiene la información de compra de un cliente tanto en el sitio web como en la tienda. Entonces, por ejemplo, yo puedo saber todo lo que Claudia compró en el punto CL, en la tienda, cuándo, qué producto, y eso me permite incluirla o no en audiencias para ciertas campañas de marketing que le termino vendiendo a las marcas. Y finalmente, después de que corrí la campaña, yo puedo saber si Claudia compró o no el producto. Ya, sorry, Claudia, que te ocupe de Guinea Pig. Entonces, ¿eso qué me permite? Me permite algo que ningún otro medio permite, que es calcular el ROA real. ¿Cuánta plata está generando la campaña que yo hice y generar infinitos aprendizajes? Entonces, esos son los activos de datos, que es la data transaccional. Y por otro lado, están los puntos de contacto. Tengo mi sitio web, que es donde está llegando gente con ganas de comprar a los sitios web. Generalmente la gente no va solo a vitrinear, es porque hay una intención clara de compra. Entonces hay un espacio que yo puedo monetizar posicionando un banner, por ejemplo, una marca. Y también han empezado a surgir nuevas maneras de monetizar espacios físicos. Por ejemplo, si ustedes van a algunos supermercados de Chile, ya hay algunas pantallas que pasan publicidad. Eso también es gestionado por este negocio y también otros modelos como live stream shopping, etcétera. ¿Ok? Y esto al final del día, para terminar, esto uno lo puede ordenar en el clásico funnel de venta. Entonces, lo que están logrando los retailers es conectar a la marca con el cliente cuando está en Instagram y Facebook a través de estas audiencias que les dije. Entonces, cuando estoy navegando y no tengo ganas de comprar nada, de repente me sale un aviso. La gracia es que ese aviso ahora me lo está mandando el retail, pero me lo está mandando porque yo tengo un comportamiento de compra que hace que sea algo que a mí probablemente me va a gustar. Después, cuando ya tengo una intención de compra y entro al sitio o entro a la tienda, esa misma marca me puede mostrar un banner o salir en un aviso en una pantalla. Y, por ejemplo, aquí saqué, esto es del Corte Inglés. Entonces, cada vez que entren a un sitio y vean estos banners que se ven aquí al lado, es porque esa marca pagó para estar ahí, ¿ya? Y también, cuando ya elegí una categoría, uno puede pagar por ser el primero. Esto lo van a ver en todos los e-commerce de Chile como sponsor, patrocinado, etcétera. Entonces, lo que permite
esto es llegar al cliente en todo el viaje de compra. Y lo mejor, perdón, lo mejor es que como tengo la información de qué se compró y qué no se compró, esto me permite generar una cantidad infinita de insights y aprendizajes tanto para las marcas como para el retailer para optimizar futuras campañas. Entonces, entendiendo que esto es el negocio de retail media, es bueno entender quiénes compran este producto, ¿ya? Lo primero son los equipos comerciales, los equipos que negocian, que le venden productos al retail. Es muy importante que puedan acceder a estos productos de más lower funnel para incrementar las ventas y también para aprender sobre el impacto que tienen sus acciones de precio y de marketing, pero por sobre todo los CMOs, porque hoy día el CMO cuando quiere llegar a una audiencia puede acceder solo a audiencias de interés. ¿Y cómo se construye esa audiencia de interés? Por cómo yo navegué o los avisos que vi en redes sociales. Ahora puedo optimizar mi plata de marketing con audiencias en función a qué, cómo y cuándo compra. Entonces, la optimización de la plata de marketing acá tiene un potencial enorme y además también de todos los aprendizajes que se pueden hacer. Aquí puedo hacer grupos de control, hacer A/B testing, qué mensaje cala mejor para lanzar un producto, qué mensaje cala menos. Y también, obviamente, las agencias de marketing que son las que administran las platas, las grandes platas de las marcas. ¿Ok? Y para terminar con lo del retail media, como esta es estábamos hablando de inteligencia artificial y data, es bueno saber cuál es el rol de data e inteligencia artificial. Entonces, lo primero es que nos permite conocer al cliente, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos es construir un ADN del cliente, cuáles son sus preferencias, cómo compra, cómo navega. Todo eso lo metemos en una gran juguera que me imagino que están todos súper familiarizados acá y eso nos permite generar audiencias. Y dependiendo del tipo de campaña, yo puedo ir por audiencias macro, que son bombas atómicas, por ejemplo, para lanzar un producto, hasta audiencias súper targetizadas, que es cuando quiero hacer una acción táctica para un producto en una zona geográfica específica. Y todo esto se pone a disposición de la marca. Y finalmente, el caso más avanzado es, bueno, ya sé qué audiencia, ahora tengo que ver qué mix de productos. Si es una campaña de lanzamiento, probablemente me quiero ir más al upper funnel, si es una campaña táctica más al lower funnel, pero hasta ahora todo eso en realidad lo hacíamos en función a nuestra experiencia. Ahora, a medida que corremos campañas, puedo saber cuál es el mejor mix para lograr esos objetivos. Y esa es la gracia de esto. Y para terminar, son dos slides para contarles de este caso, ¿ya? Esto nosotros lo partimos diciembre del 2020, plena pandemia, principios del 2021. ¿Ok? Y obviamente este retailer se estaba haciendo la pregunta que probablemente todos hicieron en algún momento, ¿cómo monetizo data? Y le trajimos este ejemplo. Esta fue una experiencia que Accenture había tenido en Canadá con Loblo el 2018, entonces esto nos permitió traer todo el modelo operativo, el governance y cómo era el go-to-market de un producto como este. ¿Ok? Entonces logramos eh, profundizar en cada uno de estos cinco, de estas cinco bloques, desde cómo monetizar y administrar la data hasta generar métricas confiables que nos permitan en el fondo mostrar los resultados de las campañas que corrían. Y esto, la verdad que cuando nosotros hablamos con el cliente, lo que más valoran es la velocidad con que lo hicimos, ¿ya? Nosotros hicimos una prueba de concepto de 3 meses, donde corrimos algunas campañas, vimos si la data funcionaba o no funcionaba, y en 6 meses logramos parar el negocio, lanzarlo y que ya estuviera produciendo y generando los ingresos incrementales que habíamos propuesto, y ya a la fecha de hoy, este es un negocio que anda solo, obviamente tiene hartas complejidades como todo negocio nuevo en una multinacional, pero es un negocio que ya está en 5 países. Si mal no recuerdo, fue lanzado en Brasil la semana pasada también. Y todo este modelo operativo que se construyó permite gestionar muchas cosas centralizadas y local, temas comerciales. Y el último comentario que yo creo que agrega valor a esta mesa es que esta velocidad fue, por un lado, que nosotros como Accenture ya lo habíamos hecho en otro lado y podíamos acceder a la experiencia, pero también porque hubo un alineamiento bien top-down de que esto era así, que esta área de negocios de monetización de datos se iba a gestionar independiente y que la organización tenía que colaborar para que eso pasara. Entonces, eso ayudó a derribar varias, a lo mejor, temas políticos que podrían haber pasado de que gente quiere proteger un poco su área de influencia. Así que eso, creo que cumplí con el tiempo justito. Muchas gracias. Sí, perfecto, Javier. No sé, Marcelo, si ves tú por ahí alguna pregunta del...
de la audiencia que hay. De ninguna Si manera no, nos me está gustaría, apurando. Javier, un minuto, si solamente tú puedes compartir, porque este negocio finalmente compite también con la audiencia que genera Google. ¿Cómo? Pero es muy optimizado, ¿cierto? Sí, mira, en realidad compite, pero en cierto nivel. O sea, lo que uno ve, no sé si te fijaste lo de Amazon. Google va a seguir siendo Google y va a tener estas grandes Claro, audiencias cuando quiero llegar a mucha gente. Pero esto debería ser más o menos entre el 10 y el 20% del presupuesto de marketing, perdón, de una marca, que es para cierto tipo de campañas con los clientes que compran en ese retail, etcétera. Entonces, hay un complemento y que esto te permite hacer pruebas que con las audiencias de Google o las audiencias de Meta no puedes, porque no puedes entender si compraron o no compraron, etcétera. Entonces, la idea es uno, operar esto para sacarle la punta al lápiz con el presupuesto de marketing y aplicar estos aprendizajes a mi otra gran inversión que hacemos en Google y Meta. Es muy difícil que se deje o que se vaya toda la plata de un lado para otro. súper, súper interesante. Muchas gracias, Javier, De por nada. esta presentación. Al final seguimos comentando, ahora seguimos con Juan Eduardo. Muchas gracias. Pasamos a otra industria completamente distinta, aquí la minería. Vamos a ver la versatilidad que tienen los datos para generar valor en distintas industrias. Te paso el micrófono, Juan Eduardo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Claudia, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Eduardo González, gerente de datos y analítica corporativo del grupo Antofagasta Mineras. Y hoy día me acompaña también Nicolás Tagle. Le voy a dar el micrófono en un par de láminas más para que contemos el caso de uso. Ahí Nico, después te presenta y tú donde te toque. Pequeño contexto, el grupo Antofagasta Minerals está compuesto de 4 compañías mineras: Los Pelambres, Centinela, Antucoya y Saldívar, y el ferrocarril Antofagasta Bolivia, uno de los top 10 productores de cobre del mundo, y emplea a más de 25.000 personas en todas sus operaciones, entre propios y contratistas. Juan Eduardo Nosotros, no se está viendo, no sé si tú estás proyectando. yo estoy compartiendo, ¿se Ahora ve? sí, ¿Sí o no? ahora sí. Estamos con un pequeño delay. Se ve, pero la inicial, no se ve el movimiento. Yo estoy viendo aquí Hay que que se ve. ponerla en modo presentación. No sé, la tengo en modo presentación. Déjame dejar de compartir para todo, no, dame un segundo. Vamos. Díganme ahí. Ahí se ve, ¿o no? ¿Se ve? Mira. Ahí, déjame quitarla, bro. No, déjame cerrar el... Dame un segundo. Déjame ver si la comparto yo. Sí, dame medio microsegundo. Está feliz hablando acá. ¿Y por qué tú, no? Sí, no se ve. No. Ahí está. La estoy viendo en el... Dame en la pantalla acá. ¿Sabes que desconecta la pantalla mejor? Sí, dame un Puede ser segundo. un problema. Perdón. Estamos aquí con doble monitor. Estaba viendo una pantalla nada que ver. Ahí sí, ¿o no? Ahí sí. Ahí cambió ya, perfecto. Entonces volvemos, perdón a todos. Bueno, el grupo minero, como les decía, 4 compañías mineras, Los Pelambres, Centinela, Antucoya, Saldívar, más el ferrocarril Antofagasta, Bolivia, top 10 productor de cobre del mundo, y hoy día empleamos a más de 25.000 personas entre propios y contratistas. A nivel del grupo minero, nuestro propósito es desarrollar una minería para el futuro mejor en 4 grandes ámbitos: el planeta, la sociedad, las personas y la organización. Y estamos apalancados en 5 grandes pilares: seguridad, competitividad, las personas, las culturas, crecimiento, y en el que me voy a enfocar hoy día es en la innovación. Y dentro de la innovación, nosotros tenemos que desplegar, entre una de las tareas, una hoja de ruta de innovación que nos dice cómo vamos a enfrentar el futuro. El futuro de la minería es un futuro que está bastante desafiante, con leyes de cobre a la baja, con costos de insumos al alza, con más regulaciones, cumplir con estándares, tiene todo el cuento de las huellas, las comunidades. Entonces, hay que darle un aire a este segundo tiempo de la minería, y nosotros planteamos esta hoja de ruta. Y en esta hoja de ruta nosotros vemos una operación inteligente, integrada,
y vemos dos grandes tracks de trabajo para alcanzarla. Una son las nuevas formas de operar y otras son las nuevas formas de desarrollar minería. En las nuevas formas de desarrollar minería estamos viendo desde nuevas formas metalúrgicas de extraer minerales hasta nuevas formas de hacer también la minería tradicional que hacemos hoy día de hoy. Y en las nuevas formas de operar, nosotros tenemos la parte más tecnológica y más inteligente de cómo integrar nuestras operaciones. Si hacemos un pequeño doble clic, acá están en la cajita azul de arriba, están las nuevas formas de operar, aparecen los grandes tracks de trabajo que estamos llevando desde la robotización y la autonomía, pero también todo lo que está ahí en la cajita roja, donde aparece datos y analítica avanzada como un pilar para un set de iniciativas. Los centros integrados de operaciones, estos GIOs que aparecen arriba, mantenimiento avanzado, la parte de minería de precisión, para hacer la caracterización y selección de minerales, y también toda la digitalización de áreas funcionales. Y eso es lo que estamos nosotros viendo a nivel de grupo, y esto es lo que estamos viendo para las 4 compañías. Y el desafío que tenemos desde especialmente el equipo corporativo es cómo hacemos que estos datos que hoy día viven en la operación allá abajo de la pirámide, datos de todos los procesos mineros, que son bastantes y son mucha información, todos nuestros equipos son equipos grandes, llenos de sensores, imagínense lo que son esos camiones, esas plantas, esos tremendos molinos y equipos, generando información en tiempo real, cómo hacemos que esa información fluya, llegue a un repositorio común, datos limpios, ordenados, ahí está todo el track de gobierno que está a la izquierda, que desde el origen del dato hace la trazabilidad y asegura, como decía la Claudia, que estos datos sean datos de calidad para tomar las decisiones. Estos datos van escalando en la pirámide, se ordenan, se juntan, se disponibilizan a toda la organización. ¿Para qué? Para generar los casos de uso, también los mencionaban delante. Y tenemos dos grandes familias de casos de uso de analítica avanzada, como el que vamos a ver un ratito más, casos de reportabilidad, el BI, Business Intelligence típico, pero son datos que sean confiables, que todo el mundo vea lo mismo y que nos sirvan para tomar decisiones. Y todo para llegar a la última parte de la pirámide, en que estos datos y esta inteligencia, esta información sea retroalimentada a sistemas o a personas para que se desarrollen los cambios necesarios y poder materializar valor. Este es el desafío que tenemos hoy día desde el equipo corporativo de datos, junto con las compañías, para hacer que esta pirámide funcione en todos los procesos. Hemos trabajado en varios casos de uso de datos para mejorar el impacto en el grupo. Hay de todo tipo de sabores. Tenemos algunos para la seguridad de nuestros colaboradores, como el primero que está ahí. Hay algunos que tienen que ver con regulaciones ambientales, ver cómo está, por ejemplo, la emisión de polvo, hacer pronósticos de cómo va a estar el polvo según condiciones ambientales, meteorológicas y de la operación. Optimización de la producción en pilas de lixiviación. También tenemos plataformas que nos permiten anticipar en casi tiempo real qué mineral es el que va a estar entrando a la planta para hacer los ajustes de parámetros. Tenemos todo un set de plataformas que muestran en tiempo real el proceso punta a punta y pueden dar recomendaciones de qué hacer en caso que haya algún cambio en la operación versus el plano, lo que está planificado. Y por último, que es el caso, y aquí termino yo y le paso la palabra a Nicolás Tagle, hubo pronósticos en cómo están funcionando y cómo están operando nuestros equipos para poder maximizar la producción en ellos. Así que ahí les dejo que es el que trajimos para hoy día para mostrarles, y le dejo la palabra a Nicolás Tagle, Superintendente de Analítica Avanzada de Minera Los Pelambres. Adelante, Nico. Hola, buenos días. Soy Nicolás Tagle, Superintendente de Analítica Avanzada de Minera Los Pelambres. Bueno, nosotros tenemos un proceso, manejamos el proceso continuo y tenemos distintos proyectos desde la mina al puerto, pasando por mantenimiento, producción, costos. Tenemos una mirada bien holística de la cadena productiva. No voy a entrar en detalle del proceso productivo, pero en particular trabajamos en el desarrollo de un sistema para poder mejorar la disponibilidad de los molinos SAC. Los molinos son parte fundamental del proceso productivo, permiten reducir el tamaño del mineral procesado para pasarlo a la siguiente etapa, que es la etapa de flotación, y es el cuello de botella hoy día en la compañía. Por lo tanto, cualquier proyecto de mejora que apunte a ese activo en particular permite aumentar la producción de cobre de manera notable en la compañía. Digo, dame un segundo para los que no son tan asiduos a la industria minera. Un molino es un aparato del puerto de un edificio de 3-4 pisos
que gira 24/7 con piedras y bolas de metal adentro, para que entiendan un poco el desafío que estamos viendo. Sí, ahí se puede ver en el video, efectivamente el molino es una pieza, un activo bien grande que tiene varios componentes. ¿Cuál era el tema acá o la dificultad? Es que estos componentes se desgastan, por lo tanto, por un lado, cuando existe un desgaste excesivo, se produce una falla, el molino para, y eso significa detener la producción, y en otros casos es necesario detener el molino para poder hacer una medición del desgaste de estos componentes. Estos componentes son los revestimientos, que es una pieza interna que cubre el molino. Por lo tanto, esto funciona igual que un auto. Si yo no le hago la mantención al auto, el auto se detiene y no puedo llegar al lugar de destino. Bueno, acá es lo mismo. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue desarrollar un sistema que toma toda la información que producen los molinos de distintas fuentes, principalmente sensores, datos históricos. Se generó una plataforma que toma esta información, la procesa en tiempo real y permite generar alertas y también genera recomendaciones y acciones para los equipos de mantenimiento. Esto permite poder reducir las detenciones no planificadas y también permite reducir las detenciones planificadas asociadas a la medición de revestimientos. Vamos a la siguiente. Esto es un esquema bien sencillo que muestra cómo funciona en particular uno de los modelos. El modelo predice el desgaste de los revestimientos, toma información del sonido que produce el molino, hay un sensor que captura esa información, se centraliza esa data, se generan distintos escenarios operacionales a partir de modelos, se predice el desgaste en el tiempo y finalmente se le entrega esa información al equipo de confiabilidad para que puedan tomar decisiones. Con eso lo que hicimos fue poder generar proyecciones del desgaste del revestimiento, que es esta pieza interna. Con esa predicción, el equipo de confiabilidad pudo evitar tener que detener el molino para hacer las mediciones. Por lo tanto, es un sensor virtual, básicamente lo que se construyó. Y ese sensor virtual hoy día está reemplazando la medición física, eh, aumentando así la disponibilidad del molino. Si nos vamos al siguiente, ahí tenemos los resultados. Eh, Solamente por tener esta implementación del sensor virtual con la predicción, pudimos reducir las horas que se necesitaban para poder medir este desgaste y recuperamos 40 horas aproximadamente que se valorizan en 3,6 millones de dólares. Y bueno, con otro modelo que hicimos que también permite generar alertas que apuntan a evitar algún tipo de falla, también logramos reducir alrededor de 6,5 horas más o menos de imprevisto y eso también se traduce en 1,4 millones de dólares. Por lo tanto, en este caso, como les comentaba, es clave poder monitorear la información que se produce en estos activos porque mejoras marginales como las que estamos mostrando tienen un impacto no menor en el negocio. Eso. Muchas gracias. Ahí estamos, Claudia. Sí, no, muchas gracias por la Bien. presentación. Súper interesante, súper bonito el caso de uso que a partir del sonido, en el fondo, y capturando, imagínate todos los ahorros que se pueden ir generando. En el fondo, un proceso productivo y muestra aparte la versatilidad de los datos, porque pasar de retail media a un proceso en minería, muy, muy interesante. No sé si hay alguien que tenga preguntas, las pone o al final comentamos un poquitito. Mientras tanto, Marc, si quieres vas preparando tu presentación. Pero Bien. me encantó el caso de uso. Muchas gracias. Allá. Bueno, ahora viene Marc aquí nos va a contar cómo usamos los datos en Match, que es el banco digital de BCI. Por supuesto, es un banco que está basado en los datos para todos sus procesos. Así que, sin más. Bien. Hola a todos. Oye, súper interesante ver que los datos están en todas partes, ¿eh? Lo que comentaban al principio de ese nuevo modelo de negocio, bueno, y una industria como la minería, muy, muy interesante. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a ir a la presentación. ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí se ve. Perfecto. Bueno, yo les voy a contar un poco de casos de uso y también de analítica y de datos aplicada a la industria financiera, ¿no? Aquí estamos hablando de Match. Match es el banco digital de BCI, es una cuenta corriente gratuita. Me imagino que muchos la conocen. Tiene tarjeta física, virtual, pago con QR, permite hacer todo el everyday banking con transferencias, giros,
remuneraciones, inversiones de ahorro, tiene financiamiento, tiene programa de beneficios y es un banco que es nativo digital. Es un banco que tiene 5 años de vida y ya, bueno, solamente para dar un poco de contexto, em, son 3,7 millones de clientes, más de 1 millón de clientes mensuales activos que hacen alguna transacción, alrededor de 10 millones de transacciones al mes. ¿Sí? Nosotros, como contexto, nacimos en la nube, nacimos digital y, por supuesto que los datos, igual que hemos visto en los otros casos, han sido fundamentales para poder tener un modelo de atención low cost y un modelo de experiencia que sea fuera de serie. Y cuando en una industria como la nuestra hay también muchos casos de uso, ¿no? Los bancos siempre han tenido como mucha aplicación, siempre han tenido datos históricamente, desde los años 70, que con los modelos de riesgo, modelos de marketing. Nosotros en Match en particular, aquí vemos un ejemplo, usamos los datos para prácticamente todo, ¿no? Desde todo el mundo de compliance, de ver cómo aseguramos todo el mundo de cumplimiento normativo. Tenemos todo el mundo de contextualidad y generación de contenidos personalizados que están basados en modelos de propensión y en datos en tiempo real. Tenemos secciones de comunicación con el cliente, espacios de interacción donde buscamos ofrecerle al cliente el mejor producto o el producto que más se puede adaptar a sus necesidades. Tenemos productos, por ejemplo, de compra en cuotas, donde por debajo hay motores de riesgo que también corren en tiempo real y que están muy basados en datos en acción, donde además también usamos Open Banking para poder capturar también datos, obviamente con consentimiento, y poder ser más asertivos y más precisos en el tipo de oferta que damos. Incluso ámbitos incluso de producto, ¿no? Donde tenemos módulos que presentan, aquí un ejemplo, las suscripciones que tiene un cliente con nuestros medios de pago, poder decirle, está suscrito en Netflix, en Spotify, y todo eso está basado en un uso de los datos que es en tiempo real y está muy conectado con una experiencia de cliente. ¿Qué más? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Hoy día el caso de uso que les quería presentar era el caso de uso de la personalización. Vamos a ver un poquito más adelante el cómo traté de entrar un poquito en detalle de cómo hacemos vivir esa personalización, de ofrecer a cada cliente cómo nos adaptamos a esa necesidad, pero también tenemos contenidos personalizados como el que exponemos, ¿no? Hay modelos que corren, por ejemplo, y que tratan de predecir cuáles son las suscripciones o cuáles son los movimientos que se vienen, ¿no? Los próximos cargos que permiten también finalmente ponernos en el zapato del cliente, buscar que controle más sus finanzas y poder que tenga esa previsión de gasto y poder ayudarlo en su día a día. Y eso, bueno, hay un montón de contenidos, de ingresos, de egresos, de ahorro que también vienen muy apalancados de los datos. Fíjense que los datos están muy en el centro de lo que es la experiencia financiera. Algunos indicadores. El 77% de nuestros colaboradores, por ejemplo, usan la plataforma de datos, sea con reportería, sea haciendo visualizaciones, sea haciendo analítica sobre nuestro lago de datos. Y eso, sin duda, estamos muy enfocados en tener una plataforma segura y de autoatención. Tenemos también, y eso también está muy habilitado por los datos, una cultura de experimentación y de seguimiento con grupos de control. Algo vamos a ver, pero somos capaces de medir lo que hacemos. Y en particular, por ejemplo, el 9% de los daily active users, los usuarios diarios que tenemos, provienen justamente de toda esa sistemática comercial que hacemos con nuestros clientes, personalizada, y en general está muy en el centro el concepto de data driven, ¿no? El que una organización tome decisiones basadas en datos.
Porque al final se trata de eso, de decisiones, de cómo los datos y cómo todo el aparataje que rodea esos datos, el uso de esos datos, em, em, se usa para tomar mejores decisiones. ¿Vale? Así que bueno, voy a entrar un poco en ese ámbito, la personalización y la sistemática comercial. ¿Sí? Ese es como gran caso de uso. Y lo primero es, y la palanca número uno que nosotros usamos en Match para poder personalizar y poder ser em, más cercano a la necesidad del cliente, es lo que entendemos con modelos de Next Best Action, ¿no? Tenemos todo un aparataje donde para cada cliente, en cada momento del tiempo, podemos valorar cuál es su propensión, cuál es su interés en poder hacer cierta transaccionalidad, tomar cierto producto, vivir cierta experiencia dentro de la app. Y eso al final acaba siendo una batería de modelos, como la matriz que vemos aquí, donde cada cliente tiene su comportamiento mapeado de forma predictiva. No voy a entrar mucho en la metodología analítica, que es en sí mismo es una rama, pero finalmente somos capaces de ver en cada momento del tiempo y para cada cliente, en todos los comportamientos que pueden ser de cross-sell de un producto, de upsell, incluso de fuga, eventualmente, cuál es su propensión. Y eso nos permite justamente poder dirigir para un cliente cuál es el mejor comportamiento que supone que le genera más valor. Y también podríamos, a nivel de campaña, y un poco incluso conectado con lo que comentaban al principio de media, ¿no? De audiencias, ver a nivel de producto cuáles son los mejores clientes para determinado comportamiento o producto, ¿no? Te podemos ordenar esta matriz en ambas direcciones y según nuestro interés. Esa es una pieza clave, ¿no? La capacidad de poder predecir esos comportamientos y poder priorizar finalmente dónde vamos a poner los focos, dada la multiplicidad de posibilidades que tenemos dentro de nuestros productos. Una segunda palanca que también consideramos muy relevante es la medición, porque al final lo que pone, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar. Eso lo decía Kelvin, me acuerdo. Am, si no somos capaces de poder medir el impacto que tienen lo que hacemos, sean productos, sean campañas comerciales, sean en comunicación, muy difícilmente vamos a poder mejorar. Vamos a seguir haciendo, pero no somos capaces de ver realmente el uplift o el incremental que genera determinada acción y cómo se adapta. Y eso nosotros lo abordamos con grupos de control. Tenemos prácticas que son transversales a toda la organización, donde cualquier cosa que hacemos tienen grupos de control. Son grupos de control que nosotros llamamos universales, una base de clientes que básicamente no se toca durante un trimestre. Ninguna campaña puede tocar esa base de clientes y así tanto una campaña 1, 2, 3 como aparece aquí en el gráfico, em, cuando se define la audiencia de esa campaña, siempre la parte que tiene intersección con el grupo de control se deja aparte y eso nos permite algo muy relevante que es, por ejemplo, medir qué es lo que hubiera pasado si no hubiéramos hecho nada. Eso es lo primero, es muy difícil cuantificar, sobre todo en el mundo más del CRM, de lo que es del mundo más comercial, con own channels, ¿no? Con canales propios, el poder comunicar a la organización el impacto de lo que uno hace es crucial, no solamente a nivel organizacional, sino también para poder después ir mejorando e ir invirtiendo en lo que funciona y desinvirtiendo en lo que no funciona. De hecho, yo me acuerdo, estoy hablando de una anécdota de los años 90, pero el gerente de Harrods, de los casinos, es un caso conocido. Ellos decían que en esos casinos podían despedir a las personas por tres motivos. El primer motivo era robarse la plata, ¿no? Evidentemente se despedían. Segundo motivo, acoso sexual. Tercer motivo, hacer una campaña sin grupo de control. Eso más allá de la anécdota, realmente es muy relevante porque es lo que nos permite después mejorar. ¿Vale? Una palanca 3 es tener una arquitectura de datos y un modelo de
de características del cliente que nos permite hacer esos modelos a escala, de poder entender al cliente a escala. Y es muy importante el concepto de Feature Store, que se conoce, donde realmente la vista 360 del cliente, en todas las dimensiones que nosotros podemos ver de él, socioeconómicas, dónde compra, cómo, cómo se conecta con nosotros, el mundo social, las deudas, transaccional, qué transacciones tiene, qué productos, cómo se comporta en nuestros canales. Eso es crucial tenerlo y tenerlo de forma ordenada, para que no sea en cada caso de uso ir a buscar el dato y construirlo, sino realmente tener una capa, un producto de datos que permita que cualquiera persona de la organización que haga un modelo, que use datos para tomar decisiones, pueda ir directamente a datos ya preestablecidos. Y finalmente, es un proceso que además está muy apalancado de la tecnología. Si uno no tiene tecnología, no tiene canales que están bien conectados, también se hace mucho más difícil, ¿no? Es un área, un poco lo que comentaba Claudia de los habilitadores, sin duda la tecnología, y aquí estamos hablando de la tecnología que habilita experiencias personalizadas y habilita una sistemática comercial en tiempo real, básicamente, es clave. Y nosotros en particular manejamos nube, aquí eh, estamos sobre Amazon, pero bueno, todas las nubes tienen componentes que son similares. Lo importante es que los datos, los activos analíticos puedan llegar en tiempo real a este hub de eventos, a este hub a esta capacidad de gestión de campañas, una pieza conectada con canales que permita además de definir esos journeys o esos viajes del cliente y donde uno pueda, en base a los datos, activar determinados canales o acciones y finalmente esos canales donde se generan esas acciones. Y como resultados, bueno, estos son números referenciales, pero sí que efectivamente somos capaces de ver para cada producto a la izquierda cada producto, cuáles son los bolsones de valor. Estamos muy orientados en la gestión comercial en dónde poner las fichas o cuáles son. Claramente eso hay que combinarlo con la generación, con la monetización de ese producto o eventualmente la rentabilidad que podría tener ese producto. Pero aquí vemos los bolsones de valor la cantidad de clientes que pueden estar interesados en alta proporción con ese producto y a la derecha también podemos tener la vista de cliente, donde para un cliente que es altamente vinculado, vemos de ordenar todas las acciones y donde cada cliente va a tener su propio orden y no tienen por qué haber dos iguales, y donde vamos a ir a ofrecerle en primer lugar una TEFA a terceros, por ejemplo, que no ha utilizado, o vamos a proponerle la emisión de la tarjeta física, o un abono de remuneración, o una cuenta de ahorro como es la cuenta futuro, etcétera, y así como en función incluso del perfil, de si es más vinculado, menos vinculado, o incluso dormido, vemos que los comportamientos o las acciones que son prioritarias de capturar para llegar a ese aha moment, para llegar a esa vinculación, pueden ir variando, ¿no? Y todo eso está basado justamente en los datos que vemos. Algunos resultados en este ciclo comercial, es un ciclo comercial que veíamos que partía de una estrategia donde queremos llegar, queremos vincular, y definimos qué productos son clave para nosotros. Hay una parte de analítica, que es lo que hemos visto, mucha experimentación y finalmente un always on, porque cuando vemos que un experimento, que, un, que una acción comercial funciona, es algo que dejamos ya permanentemente, siempre medida, pero ya queda como pasa el salto al always on, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, hacemos más de 160 campañas. Eso, para poder hacer esa cantidad de campañas o de experimentos, realmente tienes que tener todas las piezas muy, muy aceitadas para poder realmente experimentar a escala, ¿cierto? Y tenemos tantos mouse incrementales, tenemos distintas mediciones, pero son resultados que para el negocio son relevantes y además son demostrables, ¿no? Y bueno, y ya solamente como nota final, obviamente hay en este mundo de personalización, hay incluso nuevos casos de uso, sobre todo pensando en toda esta nueva rama de la IA generativa, y donde sin duda aquí nuestros resultados es muy incipiente, pero sin duda estamos explorando
explorando cómo podemos mejorar esa personalización en base a esa tecnología, ¿no? Cómo somos capaces de ir un poco más allá y poder, y que el mensaje no sea ofrecer un producto, sino hacernos cargo del contexto, del cliente, y eso tanto en el ámbito de beneficios, de gastos, de ahorro, de acceso a crédito, y eso es un poco probablemente la siguiente etapa que va a venir con toda esta nueva, em, esta revolución que está existiendo en torno a la IA generativa. Sin duda hay casos de uso en el marketing que van a ser bien, bien, bien importantes, ¿no? Em, eso, eso, hasta aquí. Muchísimas gracias, Marc, por la presentación. Vimos 3 ejemplos de generar valor, de monetización con los datos muy distintos, lo que demuestra la importancia y la versatilidad de los datos. Hay una mano levantada aquí, la Fran Yáñez. La Fran, paso Hola, sí, la buenos días palabra. a todos. Sí, Claudia, también quería felicitarlos, pero además estoy intrigada con algunas preguntas, o sea, tengo muchísimas, pero en virtud de que somos muchos, quería preguntarle al equipo de Antofagasta Minerals, que me inspiró mucho su caso, porque también implica una transformación muy importante en los equipos, porque los viejos mineros, como dice la industria minera, les gusta escuchar el molino SAC. Entonces, ¿cómo tienen un plan o qué aprendizajes ya tienen que nos pueden compartir al resto de las industrias respecto a cómo hacer esta transformación y que estos datos realmente cambien un comportamiento, una forma de tomar decisiones? Hola, Fran. Mira, para mí, efectivamente, es una industria de mucho legado, de mucha cultura, mucha tradición, en que las cosas se han hecho siempre así y tienen que seguir así porque han sido exitosos hasta ahora. Y eso no hay que dejarlo de lado. Y siento que cuando entra la tecnología, lo que no puede pasar es que tú no subas al, comillas, como dijiste tú, el viejito al proyecto. La idea es decirle, mira, esta herramienta te va a ayudar, vamos a poner tu conocimiento, tu experiencia adentro de esta plataforma, enséñanos a entrenarla. La máquina no sabe esto, el que sabe es tú, y lo hacemos conjunto. Y cuando se logra eso, en que siente que esto es un apoyo más y que es como un tercer brazo que le crece, él siente que esto es una ayuda y lo empiezan a usar y a implementar y al final aparece la adopción, que es cuando se materializa esta pirámide. Si no llega al último escalón, es puro gastadero de recursos, de tiempo. Entonces, diría que el gran consejo ahí es que hay que involucrar a la línea, a la operación en esta nueva tecnología desde el comienzo. Oye, esto es lo que hacemos, no va a ser perfecto, vamos a ir iterando y queremos que tu inteligencia y tu conocimiento experto quede en este equipo, en esta fórmula, en lo que sea que estemos haciendo. Ha sido el desafío y es lo que nos ha resultado. En algunos casos, en otros ha sido difícil. Álvaro, muchas gracias, Juan Eduardo. Hola, ¿cómo están? Oye, primero que todo, no alcancé a llegar a las otras presentaciones por temas de trabajo, alcancé a ver solo la de Marc. Marc, un abrazo grande, ¿cómo has estado? Por eso es que mi pregunta es solo para Marc. Dentro de tu presentación, como habilitador, me llamó la atención que no hayas puesto a las personas, a los roles, los perfiles y las personas eh, eh, que se necesitan para que este flujo funcione. Y eso es como una pregunta, ¿qué piensas al respecto? Y lo segundo es que eh, vi que dentro de tus herramientas para hacer los flujos de analíticos usas SageMaker. ¿Por qué usar SageMaker y no un pipeline más agnóstico a una tecnología? Bien. Bueno, hola Álvaro, tanto tiempo. Qué bueno verte por aquí. Mira, en relación a tu pregunta, las personas efectivamente están en el centro. Yo creo que un poco lo que comentaba Eduardo, sin las personas, al final la tecnología y los datos es para tomar mejores decisiones, pero no nos tenemos que olvidar que las personas son quienes hacen y además interactuamos también con personas. Al final es clave, es verdad que no está en mi presentación el cómo nos conformamos, también era un tema de tiempo, pero sí que los aprendizajes que hemos tenido ahí es que es necesario que los equipos sean multidisciplinarios. Nosotros, por ejemplo, un modelo más tipo proyecto, en nuestro caso al menos, no funciona tanto. Nuestros equipos de analítica, de data engineers, todas estas capacidades están insertos
en células de trabajo, en squads, donde confluyen las personas de comercial, las personas de producto, y realmente no tenemos ninguna unidad que sea como independiente, que trabaja y que entrega al negocio una solución, sino que se construye a nivel de célula de trabajo con una agilidad. Nosotros nacimos ágiles, nosotros nunca vivimos algo que no fuera ágil y no fuera en la nube. Entonces, en general, todas estas herramientas tienen que estar em, dentro de un proceso de negocio que es mucho más amplio que solamente el analítico. Es un proceso de negocio que excede el área de datos y que realmente es corporativo. Entonces, cuando hablamos de un perfil más comercial o un perfil de marketing o un perfil de producto, viven exactamente este mismo flujo y eso es clave y yo creo que es unas claves del éxito para también fallar rápido y poder generar ese aprendizaje. Si no se corta un poco, al menos de nuestra experiencia o en el mundo más de startup, quizás se corta la cadena. Obviamente me imagino que hay otras industrias que puede ser ligeramente distinto, pero yo creo que sí, la forma de trabajo es clave ahí. No sé si te contesto, Álvaro, con esto. La primera, al menos. Sí, Marc, la primera está muy bien. Y en relación al uso, ¿no?, específico de SageMaker, bueno, efectivamente, nosotros tenemos un flujo de MLOps que está muy apalancado de las herramientas de AWS. Estamos em, full tanto a nivel de backend como a nivel de plataforma de datos, muy apalancados de esas tecnologías y usamos todo ese stack tecnológico y todas esas herramientas que tienen, que cuando solamente se usan esas, tienen la bondad de que hay una integrabilidad muy alta, ¿no? Entonces, al final, em, los pipelines con Glue, con Airflow, con los lambdas, todo está muy bien conectado, pero efectivamente yo creo que usar SageMakers o usar Databricks o usar cualquier otra herramienta no es la clave en sí. Si la clave en sí yo creo que es el proceso, el proceso. Y sin duda los procesos de MLOps, de poder publicar modelos, de tener entornos de producción seguros, de tener pipelines de tanto de datos como de activos analíticos que requieren naturalezas que son distintas. No es lo mismo un pipeline de desarrollo de software de componentes de una aplicación, no es lo mismo cuando hablamos de activos de datos, donde hay que hacer QA de otro tipo de cosas, de distribuciones. Eso estamos muy apalancados de, al final de esa herramienta. Y SageMaker permite, tiene esa funcionalidad en sí. Ahora tampoco, aquí no se trata de recomendar o dejar de recomendar. Yo estoy seguro que el resto de nubes tienen y hay cosas incluso que exceden el resto de nubes. Eso. Gracias. Muchas gracias, Marta. Gracias, Álvaro, por la pregunta. No sé si hay más preguntas también entre los otros participantes. Juan Eduardo. Yo quería hacer una pregunta, y quizás hasta a ti también, Claudia, a Javier y a Marc. eh, Viajando a mis vidas pasadas, y lo que tiene que ver con gobierno, el gobierno que hay detrás, primero, cómo lograron armar esa base única de clientes, y según el caso de Mark, más encima, él dice este 10% por un trimestre, tan en las manitos, nadie la toca, y que no aparezcan bases fantasmas, la base de clientes amigos que vive por ahí en un silo, y que no te rompan el experimento. O sea, cómo es la parte del gobierno de que todos estemos mirando la misma base y que tengamos orden en que esté bien llena, bien poblada, y que se sigan estas instrucciones corporativas de repente de, oye, no se toca esta lista porque estamos en un experimento. Quería entender esa parte. Quizás ahí, Claudia, tú lo dices del banco también, esta base única, estos repositorios centralizados de información. Voy más allá del cliente incluso. ¿Cómo caminaron ese camino? Bueno, yo te Dejo a Marc respondo ahí de... para que Sorry, parta con Match. Dale, Marc. dale. Ahí estaba. ¿Quién era? ¿Era Nico? Estaba. No, Javier, ¿estabas comentando algo? Sí, no, dale, Mark, Perdón. después Ya. entra, dale nomás. Bueno, yo primero decir que el mundo quizás BCI y el mundo MAT son bichos diferentes, ¿sí? Eso es lo primero. En el caso BCI
todo el esfuerzo de gobierno de datos es un esfuerzo muy grande, es un esfuerzo que tiene que tener un buy-in corporativo importante y son cambios que son bien profundos porque como un negocio que tiene legacy, que tiene formas de trabajar, que tiene una complejidad inherente, que es muy compleja, con segmentos diferentes, con muchos equipos, y eso es una cosa. Match, por suerte, Match nació digital, nació con lo que contaba Álvaro antes, ¿no? De cómo trabajar en equipos. Nosotros los equipos estamos colocalizados, no existen bases de clientes de nadie, porque todo vive en un solo sitio, porque así nació. Entonces, claro, sería injusto decir, bueno, lo hacemos y ya está. O sea, nosotros tenemos la suerte de haber nacido así. Y si no hubiéramos nacido así, yo creo que el problema es un problema complejo. Eso hay que ser consciente. O sea, como que parece fácil poner todo en una base y que se ocupe una base, pero es lo que dices tú, eso no pasa cuando tienes muchos stakeholders, cuando obviamente todo el mundo persigue su métrica. Nosotros tenemos la suerte de estar muy alineados así y la verdad no ha sido mucho, porque no hay otra base de clientes y también tenemos un modelo de negocio que está muy centrado en las personas, en casos de uso, que todavía al ser un banco digital nuevo, todavía hay menor complejidad, vamos a experimentarla y hemos además nacido con la cultura del dato muy en el origen. Eso también es relevante. Entonces, no tenemos que hacer los esfuerzos que también mencionaban antes, ¿no? De que la tecnología, cómo hacer llegar la tecnología a personas que llevan mucho tiempo y que tienen mucho know-how. En Match, yo te diré, yo estoy dentro del 1% más viejo de Match. Imagínense la edad promedio que tiene Match, ¿no? Entonces, un poco eso. En el BCI, en todo caso, como decía Marx, sí tenemos ese desafío. Para lo que es la sistemática comercial, nosotros usamos Salesforce y una arquitectura que nos permite realmente aislar grupos de control y que no se toquen, pero no existe todavía, existe un data warehouse realmente muy robusto y muy potente, pero eso no ha evitado estos pequeños silos que van surgiendo en distintas áreas y que estamos todo el tiempo con las iniciativas de gobierno integrando a los grandes repositorios de datos, pero obviamente es otra historia de un banco que nació digital como Match, y ahí esto es así, o sea, no existió este problema de legacy que tenemos en una empresa tan grande como ese. Javier, creo que tú querías comentar. No, sí, y por el lado nuestro, creo que es bien parecido, a pesar de que nuestro cliente tenía una larga historia, pero nosotros nos basamos en los clientes que están asociados al programa de fidelidad. Entonces, eso ya es una fuente única de clientes y te facilita mucho. Y por otro lado, al ser una unidad de negocios nuevo que hace algo que no se hacía a escala antes, entonces como que tampoco tenemos el problema de que alguien esté haciendo algo parecido. O sea, somos los primeros que agarramos esos datos y corremos campañas para las marcas. Entonces, por suerte, por suerte, creo, pudimos partir con esa fundación bien armadita. Ahí, el trabajo pasado estuvo bien hecho, me parece. Oye, muchas gracias. Sí, nosotros como una industria más legada, de décadas, te encontré con que, bueno, cuatro operaciones, procesos mineros diferentes en algunos casos, en algunos el mismo proceso minero, pero diferentes proveedores, diferentes sistemas, versiones. Entonces, nosotros estamos en desafío fundacional de que todos conversemos el mismo idioma, por lo menos, y ahí construir encima. Así que quería entender un poco qué había pasado ahí. Gracias a ustedes por la respuesta. Eso. Ahí sí. No sé si hay más preguntas, no sé Marcelo si te han llegado a ti más preguntas. Por acá no. Parece que por ahí estamos. Bueno, yo creo que estos casos de uso de monetización de datos, de generar valor, fueron realmente reflejaron lo que conversamos en un principio. Primero ver el aporte que se puede hacer en una industria tradicional, como contó Juan Eduardo, en lo que es la minería, generando mejoras incrementales en un proceso como el del molino, que como bien decía la Fran, antes funcionaba al oído experto, ¿ah? Y ahora tomar esos datos que están transformados en sonido y poder con eso generar este aporte, este valor ya monetizado,
realmente un caso de uso muy, muy, muy bonito, encontré yo muy inspirador. Y además lo que contaste, Juan Eduardo, de que se haya entrenado en conjunto con las personas que tienen ese know-how, no, realmente muy, mucho, me encantó el caso de uso. Lo segundo, aportar y generar experiencias, que es lo que mostró Mark también, generar experiencias, generar contextualidad, generar valor para los clientes usando los datos, y devolverles valor a ellos con la información que nos dan, que ellos sientan que la información que nos dan aumente el valor que nosotros como banco le estamos entregando. Es un tremendo desafío. Entonces, casos de uso como de mejorar experiencia, también lo recorrimos. Y finalmente toda la innovación que nos mostró Javier, con la potencialidad de crear nuevos negocios en las empresas a partir de los datos que están también recibiendo. Entonces, al generar nuevos negocios, obviamente se impacta la sociedad, se impacta el mercado y van mejorando siempre el nivel de productos y servicios. Así que yo por lo menos disfruté mucho, le agradezco realmente a Juan Eduardo, a Javier y a Marc las presentaciones, a todos los que estuvieron, que realmente hubo muchas empresas muy importantes conectadas y compartiendo estas experiencias. Así que estoy muy agradecida de AmCham por darnos este espacio, a Marcelo por apoyarnos en la organización, al comité, a la Fran, a Pato, a Nico, etcétera, y por supuesto a nuestros panelistas. Muy agradecida. No sé si cada uno quiere despedirse aquí, les paso el micrófono. Voy yo. Agradecer. Dale. Dale más, dale. No, nada, agradecer a todos, muy interesante, también al resto de panelistas y a la organización. Nada, aquí estamos, yo creo que es una comunidad que en Chile no es tan grande todavía, así que nada, aprovecharla. Eso, aquí queríamos agradecer también la oportunidad, la invitación a AmCham, y al equipo que nos ayudó a preparar todo esto. Y como decía Marc, la comunidad es pequeña, nosotros sabemos que hay valor en los datos, pero es bueno que estos eventos sirvan para difundir lo que hacemos y que podamos dar el paso hacia adelante y que avancemos como industria y entonces como país, en esta senda. Esto es el futuro, así que bueno que estén sucediendo estas sesiones. Muchas gracias. Y por mi lado también, yo creo que lo dijeron todo. Muchas gracias por la oportunidad. Cualquier cosa a disposición por acá. Un abrazo. No, muchas gracias a ustedes, Javier, Juan Eduardo, Nicolás y Marc. De verdad que sus presentaciones reflejan mucho lo que queremos promover desde AmCham, que es la colaboración que se da dentro de nuestros comités, ¿cierto? Entre diferentes empresas con el objetivo de aportar, de agregar valor, de promover con contenidos temas muy interesantes para ustedes. Así que los invitamos a todos, bueno, a seguir conectados con la Cámara, participando ahí de nuestros comités y mesas de política pública y futuras actividades que tenemos programadas, que también se vienen ahí muy interesantes. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y que tengan un excelente día. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, que estén bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buena semana. Muchas gracias por la Gracias, chao. invitación.